Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Continuando con las charlas de terapéutica, en este caso diabetes mellitus y sus complicaciones agudas y metabólicas. Bueno, seguramente van a tener que hacer un repaso de la patología, de la anatomía del páncreas. Acá solamente les voy a dar un par de cositas, pero lo demás les pido que vayan a repasar de las otras materias para que se puedan poner a punto con todo lo que tiene que ver con patología y con anatomía sobre todo. Recuerden que el páncreas es un órgano con doble función, es un órgano centrado en la parte media del abdomen, medio superior, es un órgano retroperitoneal y que, como les decía antes, tiene una doble función, una parte exócrina y una parte endocrina. La parte endocrina es la que secreta la hormona como la insulina, pero también la somatostatina y el glucagón, y la parte exócrina principalmente con las enzimas que participan en la digestión. Bueno, como dijimos recién, eh, la parte que secreta hormonas, la parte endocrina, principalmente la insulina, que es uno de los principales conocimientos que tienen que adquirir de esta charla, porque es muy importante para la terapéutica de las complicaciones. Bueno, ustedes saben que la insulina se secreta cuando aumenta la glucemia, porque justamente su función es introducir los azúcares dentro de la célula. Entonces, función principal, disminución de la glucemia. Sobre todo, esta acción se ejerce en tejidos donde se consume mucho de este sustrato para la fabricación principalmente de lo que es energía, como es el hígado, el músculo y el tejido adiposo. En el hígado, la glucosa se transforma en glucógeno, que es la forma de almacenarse en estos tejidos, principalmente en el hígado. La diabetes es una enfermedad crónica, una de las enfermedades crónicas no transmisibles más importantes, sobre todo porque está emparentada con muchas complicaciones crónicas como son la ceguera, como es la insuficiencia renal o las lesiones como infecciones de miembros inferiores, bueno, una serie de factores desencadenados por lo que se llama la microangiopatía diabética, eh, que lo que produce son lesiones en los pequeños vasos. Tenemos la diabetes tipo 1, que es la diabetes de la infancia. Esto lo vamos a ver en la población pediátrica o en adolescentes, en los cuales la producción de insulina es nula, eh, donde hay una destrucción total de lo que es la parte endocrina del páncreas. Y después tenemos la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, principalmente en pacientes obesos que empiezan con resistencia a la insulina y que posteriormente pasan a la fase de lo que es la diabetes tipo 2. Hay otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, que está dada durante el periodo de embarazo, donde se producen hiperglucemias y que son exclusivamente de este periodo. Muchas veces posterior a la terminación, a la culminación del embarazo, esto retrotrae y queda sin secuelas, pero bueno, hay algunas veces donde las mamás posterior al parto siguen consecuentemente con una diabetes tipo 2. Las manifestaciones clínicas estaba dado por las 3P, que es la poliuria, la pérdida de peso y la polidipsia, a la cual también le agregamos otra P, que es la polifagia. Estos son los síntomas característicos, sobre todo en lo que se llama el debut diabético, cuando una persona en forma abrupta contrae las complicaciones de la diabetes. El diagnóstico básicamente es el dosaje de glucemia. Sabemos que la glucemia normal es entre 70 y 110. Por debajo de estos valores se habla de hipoglucemia, por encima de hiperglucemia. Necesitamos que estas cifras obviamente sean en ayunas porque cuando uno ingiere alimentos hay mayor glucemia circulante y no son fidedignos. Pero si encontramos valores superiores a 126, ya prácticamente podríamos decir que se trata de una persona por lo menos con una resistencia a la insulina. Para confirmar necesitamos cifras mayores a 200 o por lo menos dos determinaciones
con cierta periodo de, de transición que nos marquen glucemias mayores a 126. Cuando las determinaciones de glucosa no nos terminan de cerrar para hacer un diagnóstico definitivo, está lo que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es una prueba donde se da un poco de líquido con glucosa y se hace una curva para ver cómo maneja los niveles de glucemia, donde también si encontramos valores mayor a 200 dentro de estas mediciones que se hacen cada 2 horas, bueno, ya prácticamente nos confirman la presencia de un paciente con diabetes. Por eso, bueno, tenemos estas pruebas diagnósticas a la cual les agregamos también lo que se llama la medición de la hemoglobina glicosilada y también la medición del péptido C, que es parte de del metabolismo de la insulina. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Bueno, en forma aguda tenemos las hipoglucemias. Estas generalmente son asociadas a tratamientos farmacológicos en los cuales un paciente toma su medicación habitual, estos hipoglucemiantes, metformina, glibenclamida, o incluso se aplica la insulina, pero está en ayunas. Entonces no tiene forma de recuperar glucemia y entra en hipoglucemia, que es un cuadro que si se agudiza puede llevar a la muerte al paciente. Y las otras complicaciones agudas son las hiperglucemias, el coma diabético, donde entra en lo que se llama la cetoacidosis diabética o el coma hiperosmolar. Las complicaciones crónicas, bueno, algo habíamos hablado, que son las afecciones de la microvasculatura, por lo tanto producen lesiones a nivel renal, en la retina, generando la amaurosis, o sea, la ceguera, bueno, todo tipo de afección cerebrovascular, cardiovascular, que va desde el ACV a un infarto de miocardio. Y también podemos agregar a estas complicaciones crónicas la neuropatía. La neuropatía también afecta a las terminales nerviosas con los cuales pierden sensibilidad. Incluso se han visto pacientes que se pueden producir quemaduras y sin darse cuenta por la pérdida de sensibilidad producen quemaduras bastante profundas. Entonces, las tres complicaciones agudas, recuérdenla que estas son las que más nos importan: la hipoglucemia, la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar. Vamos con la hipoglucemia. Valores por debajo de 70, hablamos de hipoglucemia. Valores por debajo de 40, hipoglucemias muy marcadas, y ya estas pueden llegar a comprometer la vida. Como hablamos recién, habitualmente por ayuno asociado al consumo de hipoglucemiantes o también por sobredosis. Hay unas patologías muy raras que llaman insulinomas, que son tumores pancreáticos que producen insulina, que por lo tanto al haber una gran cantidad de insulina circundante, no asociada a censar hiperglucemias, esta insulina funciona y lo que produce son hipoglucemias. Tenemos, si se quiere, dos niveles con respecto a la sintomatología de la hipoglucemia. Tenemos una primera parte sintomática y que es donde habitualmente el paciente diabético se da cuenta que tiene baja la glucemia, donde empieza con sudoración, un poco de taquicardia, incluso con palpitaciones, algo de cambio de conducta. Bueno, estos son los primeros síntomas que son no neurológicos. Ya cuando empiezan los síntomas neurológicos de la hipoglucemia ya estamos un poco más complicados, porque empieza la confusión, la dificultad para el habla, incluso en hipoglucemias más marcadas, convulsiones llevando al paciente al coma, con la consiguiente posibilidad de broncoaspiración y paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es el tratamiento? Si el paciente está lúcido, uno le puede dar algún jugo o una gaseosa, algún líquido azucarado, que esto no recupera inmediatamente, pero
va a ir ganando en glucemia como para ir recuperando el cuadro leve. Ahora en las hipoglucemias más severas a moderadas, donde el paciente está con deterioro del sensorio, obviamente no le vamos a dar nada para tomar porque se puede broncoaspirar. Acá la vía de administración es por vía endovenosa. Vienen unas ampollas que cuando tengan la posibilidad de hacer alguna rotación, búsquenlas. Son unas ampollas bastante grandes, creo que son las ampollas más grandes que pueden encontrar en un carro de paro, que se llama glucosado hipertónico y vienen al 25 o al 50%. Si nosotros sospechamos que es una hipoglucemia el cuadro, vamos a pasarle una ampolla entera al 50% y vamos a ver cómo reacciona. Si despierta, quiere decir que estaba con una hipoglucemia. Hay el cuadro contrario, la hiperglucemia, en la cual también tiene síntomas muy parecidos a la hipoglucemia, sobre todo cuando hay deterioro del sensorio y por ahí nos cuesta darnos cuenta. También, si no tenemos un hemoglucotest, podemos hacer el glucosado hipertónico y ver si tiene algún tipo de reacción. Sumarle más glucemia a una hiperglucemia no le va a hacer nada, pero darle glucosa a una hipoglucemia va a hacer que le salvemos la vida. Bueno, la cetoacidosis diabética es un cuadro mucho más complejo, donde hay una alteración metabólica muy importante. Se ven glucemias mayores a 300, con acidosis, y acá es donde está el problema mayor, una acidosis por debajo de 7,3 de pH, y la hipercetonemia, que es el aumento de cuerpos cetónicos en la sangre. Ocurre habitualmente por un déficit absoluto de insulina, por eso se da más en las diabetes tipo 1, aunque también puede darse en las diabetes tipo 2. Habitualmente están desencadenados por alguna infección, por algún síndrome renal o una obstrucción intestinal, incluso por una pancreatitis, por el consumo de determinados medicamentos como esteroides o diuréticos como son las tiazidas, por secundaria a un infarto, a una hipotermia o al consumo de alcohol, y también otros casos descritos como tirotoxicosis, exceso de glucocorticoides o algunos síndromes raros como la acromegalia. Acá hay un aumento de la glucemia que no se puede procesar por las vías normales. Si se procesan por la vía de la lipólisis y la proteólisis, entonces generan los cuerpos cetónicos, con la consecuente acidosis metabólica. Los signos, como verán, signos generales como son la taquicardia, como son la alteración de la conciencia, y algunos otros más, por ahí más patognomónicos del cuadro de compensación diabética, como es la sequedad de las mucosas. El paciente tiene sed, se le seca la mucosa de la boca, esto es por la glucemia aumentada. Después la poliuria, la polidipsia por la sed, anorexia, pérdida de peso y somnolencia, que son cosas un poquito más, más crónicas, si se quiere decir, esto de pérdida de peso y anorexia. Y la somnolencia sí, que tiene que ver con parte del progreso de lo que sería el deterioro del sensorio. Otra cosa que por ahí no me comenté es el aliento cetónico, que los cuerpos cetónicos al metabolizarse y salir por la vía respiratoria, el aliento que tiene esa persona es como se dice como a vinagre de manzana. Los exámenes complementarios que podemos pedir, principalmente una glucemia, ¿no? Ver cuánto tiene de azúcar en sangre. También la urea y la creatinina para ver si está afectada la función renal, lo mismo que el ionograma, y lo que se llama unos gases en sangre para ver el pH, que ahí nos va a informar del bicarbonato. Y los cuerpos cetónicos que también lo dosan en el laboratorio. La glucosuria y la cetonuria, que es el análisis en la orina de cuerpos cetónicos y de glucosa. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Principalmente rehidratar a esa persona. Con solución fisiológica se puede dar 1 litro, después continuar 1 litro por hora.
siempre y cuando la función renal sea normal, que el paciente esté orinando, y recuperar todo este déficit de volumen que tiene a causa de este cuadro tan agudo. Tratar de bajar los niveles de glucemia, por lo menos por debajo de los 300. Esto se hace con insulina y también dosando los iones, sobre todo el potasio, para que no haya ningún tipo de arritmia. Cuando está por debajo de 3,5 el potasio, hay que agregarle potasio. La insulina se comienzan con 10 unidades en bolo y después se da en goteo. Y se va midiendo la glucemia para ver cómo está funcionando. Los controles de glucosa se hacen cada 30 o 60 minutos y del ionograma se hace cada 1 o 2 horas. Y también cuando hacemos el control del ionograma hacemos el control del pH. El síndrome hiperosmolar o coma hiperglucémico o coma hiperosmolar no cetóxico se da sobre todo en individuos de edad avanzada con glucemias muy elevadas. Estamos hablando de cifras superiores a 600 miligramos. Acá el gran problema es la osmolaridad plasmática, que al tener la azúcar tan elevada va a dificultar metabólicamente un montón de procesos dentro del organismo. Es menos frecuente que la cetoacidosis, pero la mortalidad es mucho mayor. Los factores desencadenantes, los mismos que vimos antes, siempre en un diabético que entra en cetoacidosis o en coma hiperosmolar, fijémonos si no hay una infección por debajo, una neumonía, una infección urinaria. También es frecuente por el abandono de tratamiento, sumado a transgresiones alimentarias. Clínicamente, este paciente prácticamente lo vamos a ver en coma y convulsivando. Puede tener trastornos motores por afección cerebral. Y el estado de deshidratación es muy severo y lo mismo que lo que es el deterioro del sensorio. Laboratorio nos va a mostrar la glucemia, hay que ver la ausencia de acidosis y cómo está la uremia. Y por supuesto todos los iones. ¿Cómo es el soporte inicial? Bueno, acá hay que hacer un ABC, sobre todo ver la parte de la A, porque si tenemos un deterioro del sensorio, un paciente con un Glasgow menos de 8, como ustedes saben, hay que manejar la vía aérea y hacer una intubación. Corregir la glucemia, esto con insulina, reponer líquidos y bueno, si está en coma, manejar la vía aérea. Hay muchos tipos de insulinas, sobre todo el paciente con el tratamiento ya crónico utiliza diferentes tipos de insulinas que funcionan a corto y largo plazo. Debe inyectarse la insulina, esto es muy importante, no hay comprimidos de insulina, se inyecta debajo en lo que es una inyección subcutánea. Siempre las insulinas que ustedes van a encontrar vienen en frascos ya suspendidas en líquidos. Se miden en unidades. Pueden venir en ampollas de 100 unidades o de 500 unidades. Y se las diferencia por el tipo de acción y el tiempo que tarden en funcionar. Tenemos las de acción rápida, que en 15 minutos luego de la inyección empiezan a actuar. Esto estamos hablando también de la vía endovenosa, ¿no? En casa el paciente con diabetes crónica se la inyecta subcutánea, pero en la urgencia se utiliza la vía endovenosa. Después hay otro tipo de insulinas de acción intermedia que tardan 2 a 4 horas en funcionar.
como la NPH, que esta es un poquito más prolongada, y después sí las insulinas de acción prolongada, que esta con una inyección a la mañana le dura para todo el día. Acá un pequeño cuadro con los tipos de insulinas, las insulinas rápidas, la más común es la cristalina, el comienzo de acción, el pico y el tiempo de acción. Y acá les dejo una pequeña cuadrito con una escala de cuántas unidades de insulina habría que aplicar según el dosaje de glucemia que nosotros encontramos. Fíjense, por ejemplo, que para los 300-350 de dosaje de glucemia, con 10 unidades de insulina corriente, de 10 a 12 unidades, uno podría revertir estos números fácilmente. Bueno, es un cuadrito como para que lo tengan anotado. Con esto concluimos la parte de lo que es complicaciones de la diabetes.